Ya. ¿Estamos? Estamos. Al aire. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, James. Me alegra, por fin se nos dio. Después de Harto tiempo. por lo menos 2 años que fue la primera vez que le pregunté, que ahí como que no coordinamos bien, y después usted me dijo que me debía una y nos vinimos intentando coordinar hace un buen rato. Así que más vale tarde que nunca, ¿no? Sí. Yo sé perfectamente quién es usted, pero la gente aquí probablemente algunos deben saber, pero no todos saben quién es usted. Podría incluso dar un poquito de presentarse a la gente, quién es usted, a qué se dedica, y algún dato curioso de usted si los tiene conveniente. Sí, claro. Bueno, mi nombre es Jaime Carrasco Roblete. Yo soy abogado. Soy en la actualidad también presidente de la Red de Investigadores de Derecho Procesal. Y acá en la universidad trabajo, aquí en la Universidad del Desarrollo. Y me toca también dirigir de alguna manera o coordinar la línea de Derecho Procesal. Ah, usted como el jefe del departamento de Derecho Procesal. Claro, es que aquí no hay departamento, entonces hay líneas líneas disciplinarias, entonces se le llama así. Perfecto. Y eso, me dedico a la investigación, me encanta investigar en derecho, desde luego, y también me dedico al ejercicio profesional, Sí. pero en un menor grado, desde luego. Perfecto. Veo menos cosas. Mi función principal aquí, yo estoy a tiempo completo contratado acá, y por lo tanto mi función es la de investigador, y asumo algunas cosas profesionales, particulares, ¿cierto? Juicio, arbitraje, a eso me dedico. Me parece. ¿Y oriundo de dónde? De Mulchen, yo soy de Mulchen. ¿Dónde queda? ¿Ubicas Mulchen, no? No, ubica. Que segunda vez que lo escucho decir. Mulchen es una ciudad pequeñita al lado de Los Ángeles. Los Ángeles ya te ubicas más. Sí, Esta California. Pero de allá soy, de Mulchen. Perfecto. ¿Y cómo era la vida? Vivíamos en el campo. Yo viví toda mi vida en el campo hasta que me vine a estudiar a la universidad. Entonces 18 años viviendo en el campo. 18 años. ¿Cómo la sí. vida allá? ¿Entretenida? ¿Vivía? Bueno, bien diferente, porque en esos años era todo bien distinto a lo que es ahora. Esto más o menos, ¿en qué época estamos orientados? ¿En qué época? Te estoy hablando de 1980, desde que yo nací, Ah, ya, pero no es tan... hasta el 98. Hasta el 98. Claro que ahí me vine a Santiago a estudiar a la universidad. Perfecto. Ahí están mis 18 años, casi 18 años. Y no hablar de ni celulares, redes sociales. No, bueno, desde luego es que todo era distinto, en esa época todo era diferente, porque desde luego los celulares eran caros, no había tanto acceso, incluso la señal en el campo pésima, Malísima. hasta hoy día es pésima. Entonces, claro, uno se entretenía con otras cosas. ¿Por qué se entretenía, por ejemplo? Depende, porque Depende de la edad también. depende de la edad, Es una claro, pregunta personal. pero cuando uno era más niño, era muy típico el jugar con mis hermanos. ¿Y usted tenía campo? Sí, pues vivíamos en el campo. ¿Y tenía ovejas, vacas? Habían caballos, habían vacas, mis papás tenían una lechería. Entonces, claro, era en torno al campo, a la agricultura. Entonces me imagino que le tocó muchas veces hacer labores de campo. Sí, claro. Ordeñar vacas, Claro, desde luego. se a pasar en caballo, usted de andar a la Participábamos en la cosecha del trigo, ayudábamos en la farda de pasto. Era bien entretenido, era muy distinto a lo que hoy día están acostumbrados los jóvenes. ¿Y qué cambió? ¿Por qué de repente dijo, sabes que no me gusta la vida en campo, voy a estudiar Derecho? ¿Siempre supo que quería estudiar Derecho o qué lo motivó? ¿Qué Sí, incentivo? es una de las... Yo diría que sí. Yo creo que desde primero medio, por ahí ya me empezó a gustar el mundo jurídico, de alguna manera, en lo que uno podía conocer. Evidentemente. Yo solo tengo un tío, hermano de mi mamá, que es abogado, y por ahí uno empezaba a adquirir qué es lo que hacía el tío, a qué se dedicaba, cosas así, donde uno podía preguntar cosas, siempre muy básicas, pero desde ese entonces me atraía el mundo jurídico. ¿Y nunca hubo otra opción?
Sí, también me gustaba la agricultura, pero como mi hermano ya había estudiado agronomía, entonces yo dije, voy a estudiar Derecho. Yo quería llevar la contraria. Quería hacer algo distinto. No llevar la contraria, pero algo diferente. No, porque por ejemplo yo cuando... O sea, yo en verdad nunca tuve bien claro lo que quería hacer. Yo quería ser youtuber. Hasta el día de hoy. Yo quería hacer todo menos estudiar. A mí me gustaba mucho el fútbol, todo lo que son las redes sociales. Yo veía mucho gente hacer videos en YouTube. Yo me crié con... Ya pasando los 12 años, como que empezó todo este fenómeno de internet, entonces me gustaba mucho ese medio. Por algo estamos haciendo también, sí, es algo que me llena, que me gusta, como la comunicación, el conversar. En el campo no había internet, No había nada de eso. Entonces uno se dedicaba, se entretenía con otras cosas. Sí, y también incluso un tiempo que actor, profesor, siempre quise ser profesor de historia. O ya en un sueño ya bien fantasioso, detective, por ejemplo, así. Que hay un libro muy bueno que me hicieron leer en el colegio que se llama Kike H. Detective, no sé si lo ubicas. Es un detective que oriundo de Temuco y habla mucho de casos que pasaban allá, deben ser ficticios, me imagino, pero un libro muy bueno, como que me llama la atención ese mundo del detective. Son entretenidas esas películas. ¿Le gusta? ¿Qué tipo de película le gusta a usted? Mira, me encanta ver películas, pero me olvido rápidamente de ellas. O sea, yo podría ver una película, no sé, ahora en enero, y quizá en abril o mayo ya podría verla de nuevo, porque no me acuerdo. ¿No se considera usted cinéfilo? No, para nada. En general no retengo ni los nombres de actores, ni el nombre de películas, salvo los clásicos, las películas muy clásicas. ¿Cómo cuál? Como La Guerra de las Galaxias. Desde luego. ¿Le gusta La Guerra de las Galaxias? Claro, me encanta. ¿Usted sabe que mi papá me quería poner Anakin? No es chiste, mi mamá le dijo, tú llegáis con el certificado y dice Anakin. ¿Te parece un poco a Anakin, no? Sobre todo en el pelo. Mi papá me dijo, naciste y era igual. Te quería poner Anakin, pero usted sabe el bullying que me hubiesen hecho si me llamaba Anakin. Sí, totalmente. Imagina abogado, pues aquí ¿quién es su defensor? El señor Anakin Hudson Martínez. Pero digo, yo cacho que perdemos. Pero eso. No es mi mundo las películas ni los actores. No. ¿Su película favorita de Star Wars? No sé. Pero casi con una. Sí, me gusta desde luego. Pero me encanta Rambo de manera. Me encanta. Mi papá me enseñó todas esas películas de chicos. Las películas de acción, también de suspenso. Yo soy más bueno para las películas que me hacen reír. Como una trama que no tiene mucha ciencia, sino que es más cae en lo absurdo. De repente ubica a Adam Sandler. Sí, claro. Son como niños. Sí, muy buenas. Que son No te metas con Sohan, por ejemplo, que son unas estupideces de... No sé, capaz que la haya visto, pero no. Buenísima, se la recomiendo. No, pero me gusta más... Es que de repente, no sé si a usted le pasa que después de tanto estar ahí estudiando, haciendo proyectos, trabajando, leyendo, lo único que no quiere hacer llegar es a poner tanta atención en algo, como que yo me gusta ver algo más como que me relaje, como Desde luego. Hay que hacer una cosa distinta a lo que uno está haciendo todo el día. Sí, no, mi mamá, por ejemplo, ve todo el día películas o cosas de tragedia y de embrujo y si hay una guerra actual, veo una serie o película que está relacionada con la guerra de ese lugar. Bueno, los documentales de la Segunda Guerra Mundial son increíbles. Me encanta. Una de mis películas favoritas es Rescatando al Soldado Ryan. Buenísima. Ahí tiene una película muy buena. Hay otra que vi que es como no hay novedades en la frontera norte, que es como una película alemana que habla de cómo los jóvenes venían todos encandilados y endulzados de lo que era la propaganda de la guerra, ya felices a meterse a la guerra, y vas viendo cómo las crueldades de lo que significa y implica la guerra, como se le van muriendo tus amigos, de repente por una cuestión que no tenía que pasar, que se desviaron un segundo, apareció alguien de los enemigos y matan a tu compañero, otro que quería hacer algo después y perdió las piernas, se fueron un segundo donde ya se estaba acabando la guerra y bueno, habían vuelto y el tipo se había matado a sí mismo. Entonces es una película que te deja después con una sensación amarga, como que es como... Y se termina muriendo el principal, perdón, le spoilé la pregunta, y siempre se hace un recuento, ¿verdad? Y el final del recuento es sin novedades en el frente norte. Y es como... No, es un encuentro... Pero me encanta ver todas esas cosas de interesante. Sí.
Desde luego. A todo esto, ¿cómo lo ha tratado el año nuevo? Bien, partimos bien el año, con harto trabajo, hay harta cosa pendiente ahí que estoy haciendo. Sí, hay harto, ¿tiene buenos proyectos? Sí, estoy redactando un paper de intervención de terceros, estoy como te contaba hace un rato con el Código de Procedimiento Civil, La también redacción. con concordancias y todo eso me ha tenido ocupado este último tiempo. Ha estado bien, Sí. pero más vale que... Bueno, y ya queda poco si uno dice, claro, estamos, no sé, mitad de enero, pero ya viene marzo, si marzo ya llega, si febrero se pasa rápido, son las vacaciones, y ya empieza el ritmo otra vez de lo que vamos a investigar, de los cursos que vamos a hacer el próximo año, el curso nuevo ahora. claro, y las clases en posgrado, en la academia judicial. No, hay mucha cosa, Sí, hay harta cosa. pero más vale mantenerse, es bueno mantenerse ocupados. Según- Sí, es bueno tener tanta cosa. Más vale que sobre que falta. Sí, Sí, bien. siempre es bueno. Y usted, yo tengo una pregunta. Es banal. Esto con el año nuevo a mí me pasa un problema de repente que no sé hasta cuándo se puede decir feliz año. Pero usted, según usted, ¿cuál es su doctrina? A ver, pero uno se encuentra con un amigo, no sé, han pasado quizás 10 días del año nuevo y lo saluda y le dice feliz año. Sí, pero por ejemplo, si estamos en marzo... y No, quizás ya marzo ya no. pasó la hora, ¿no? Sí, pasó. Sí. Yo Sí. siento que los primeros 10 días, hasta el 12, como uno por cada mes, como que diría que incluso hasta la primera quincena de marzo, digo que de marzo, de enero, según yo, como Sí. concorde, pero Sí. ya después estamos en la mitad de febrero. Es que, en verdad uno se olvida del año nuevo. Feliz año. Sí, Exacto. se olvida del año nuevo. Vas a andar en septiembre diciendo feliz año, es como... Sí, es muy raro. Muy raro. No lo he visto, pero en fin. Pero ¿cuál de estos proyectos que usted tiene es el que más le... O sea, dependiendo de que todo me imagino que le causa interés, ¿cuál es el que más le tiene... le hace ilusión? A ver, de todo lo que estoy haciendo, es que todo me gusta. Gracias a Dios puedo hacer todo lo que me gusta. Pero eso requirió partir haciendo cosas que no le gustaban, me imagino. Pero en general me he dedicado siempre he dedicado mi vida como abogado a hacer cosas que me gustan. Siempre he litigado. Perfecto. Siempre me encanta el derecho procesal. Entonces, Pero la siempre he litigado. litigante es súper dura la litigación. Sí, pero es bueno tenerla porque también si tú vas a transmitirle a los alumnos cómo se hacen las cosas en un tribunal, Claro, sería como el colmo que el profesor de procesal... pero evidente que tienes que saber cómo ocurren las cosas. Entonces es bonito haberse podido dedicar un buen tiempo a litigar. Yo litigué, bueno, todavía litigo, pero ahora en menor medida. Antes me dedicaba 100% a litigar cuando trabajaba en una oficina de abogado. ¿Cuántos años estuvo en ese...? Yo te diría que del 2002 hasta el 2010 más o menos. Unos 8 años. 8 años que me dediqué, era full litigio. Y bueno, ahí dejé un poco esa actividad porque en 2008 ingresé a hacer mi doctorado, entonces bueno, ahí ya tenía que ponerme a estudiar. No, y la vida del litigante es súper demandante. Efectivamente, entonces ahí ya me retiré, me dediqué a estudiar y a sacar mi posgrado. Eso es lo que había que hacer. Yo quería finalmente ser un investigador. ¿Usted siempre supo que quiso ser un investigador? Que me gustaba enseñar, en la universidad fui ayudante. Pero siempre supo que quiso ser docente. Sí, me encantaba enseñarle a mis amigos, aclararle algunas cosas, dentro de lo que yo podía, me encantaba el derecho procesal. Otros compañeros me enseñaban a mí en otras áreas, pero siempre me gustó eso. Y tuve un gran profesor de procesal, entonces él El también. profesor Romero. Sí, claro. Él inculcó, porque uno cuando entra a la carrera, me imagino que usted no entró sabiendo que le gustaba el derecho procesal. Yo también tengo mis motivos por cual también, igual que usted, también me gusta mucho el derecho procesal, también soy ayudante del ramo. Pero usted siempre supo que quiso dedicarse a ser profesor de derecho procesal. No, yo nunca supe eso hasta que lo fui descubriendo. Ahora, desde luego que al profesor Alejandro Romero, que fue mi profesor en pregrado, le debo eso. O sea, él fue el que me entusiasmaba, él era la persona que se tomaba un café contigo cuando no iba a hacer clase, nos invitaba a un café muy generoso. Usted agarró esa costumbre también con Sí, su curso. desde luego. Me acuerdo. Desde luego. Entonces eso motiva a la gente y cuando un profesor lo empieza a motivar en un área, bueno, te va gustando esa área Exacto. y le vas tomando amor a esa asignatura
Y después, bueno, no sé, hay muchas razones por qué me dedico al derecho procesal. Hice mi tesis de pregrado en el derecho procesal, en una institución que es la Rebeldía. Pero, claro, Alejandro Romero fue fundamental. Usted le debe parte de lo que usted a la formación que le dio. Pero desde luego. Él me enseñó todo lo que sé. Bien. Al menos tu parte de las cosas básicas, de las instituciones que te van enseñando en la universidad, pero Es muy importante eso. él las enseñaba no sé, con mucha claridad, con mucha dedicación, desde luego, siempre con la jurisprudencia, como que había dicho la jurisprudencia sobre tal aspecto. Entonces eso atraía mucho, era muy claro. Era un derecho procesal también moderno, distinto a lo que se enseñaba habitualmente en Chile. Tú lo notabas, porque es cosa de leer un manual de derecho procesal y te das cuenta de la diferencia que hay entre la enseñanza de una persona que sabe un derecho procesal mucho más moderno. ¿Y usted fue después ayudante de este profesor? Sí, pues yo cuando terminamos la línea de procesal, cuando terminamos toda la asignatura, entonces yo quería ser su ayudante. Y resultó eso. Ahí el sistema de ayudantía funciona igual que acá, que es un concurso. No, era distinto, no había un concurso, pero uno manifestaba su intención de querer ayudar al profesor y, bueno, desde luego el profesor también, creo yo, no sé cómo funcionaba totalmente en ese entonces, pero también daba su visto bueno. Evidentemente. Entonces, gracias a Dios me fue bien en esa asignatura, tenía buenas notas. Bueno, fue como un proceso de menos a más. O sea, uno parte quizás no tan bien, pero finalmente terminas bien o muy bien. Y eso hace que el profesor también te tenga una cierta confianza y, bueno, confía en ti. Te pasa lo mismo, ¿cierto? Cuando tú quisiste ser ayudante, te fijas, y bueno, y ahora que eres ayudante, bueno, tienes una persona que confía en ti, que te permite explicar alguna institución, que te permite enseñar alguna parte de las clases las tiene que hacer el profesor, desde luego, pero el ayudante es fundamental. Sí, y así, yo te diría que estuve, no sé, unos 4 años de haber sido. Tuvo 4 años de ayudante. Un mundial entero. Sí, un mundial, como dices tú. Y bueno, pero de ahí cambiaron las cosas, pero de ahí empecé a hacer mi magíster, un magíster en Derecho a la Empresa. Era muy joven, quizás lo debía haber hecho, yo me arrepiento de haber hecho eso tan joven. Esa cosa también hoy en día está casi, porque está todo reformado. Tú haces un magíster, no, aprendí muchas cosas, pero el magíster, en mi opinión, uno lo tiene que hacer cuando ya tienes un cierto conocimiento práctico de cómo funcionan las cosas en el área a la cual tú te quieres dedicar en tu vida. Y resulta que yo tenía 25 años, estaba recién salido, licenciado, ni siquiera estaba titulado de abogado. Mira, no tenía mi título de abogado por la Corte Suprema, todavía no lo tenía, e ingresé al magíster. Entonces fue como, sí, tú puedes aprender muchas cosas, pero no sabes los problemas que hay en esas asignaturas que vas a ver en ese posgrado. Te falta vida. Entonces te falta vida, te falta calle, como decimos los ex. Te falta calle, pero igual aprendí mucho. Y bueno, y ahí ya empecé a hacer clases de Derecho Procesal. Cuando obtuve mi grado, en 2007 fue eso, ahí ya empecé a hacer clases. Primero partí como un profesor adjunto. Un coprofesor. Así de plano. Es como el profesor colaborador de acá. Perfecto. Me acuerdo que hacía clase con el profesor Juan Pablo González. Fue un año, creo yo, que hicimos clase en conjunto. Lo típico, así, de 3 módulos te divides, 2 hace el profesor y 1 hace el colaborador, en fin, o el profesor adjunto, y bueno, y así uno va partiendo. Hasta que me dieron en la Universidad de Los Andes la posibilidad de ser profesor responsable de un curso. Y ahí partí ya la vida. Pero ahí todavía no era doctor, entonces bueno, tenía que perfeccionarme pero es necesario en mi ser área. Doctor para... Sí, yo creo que a ver, el postdoctorado. No, hoy día quizás todavía no, pero de aquí a un tiempo más yo creo que los profesores debieran ser preferentemente personas que han hecho su posgrado, idealmente un doctorado, idealmente. No quiero decir que el resto no pueda hacer clases, no, se puede hacer clases. Y bienvenido también esa sabiduría que puede tener un profesor que quizás no tiene mayores posgrados, pero tiene la calle, sabe cómo se hacen las cosas, entonces eso es interesante.
Profesor, con respecto a lo mismo y la pregunta que le hacía adelante, ¿hay algún efecto, alguna consecuencia que vea usted respecto de la exigencia de los profesores en su tiempo y la exigencia de los profesores hoy día en el ejercicio práctico de la profesión en los alumnos que salen egresados de la carrera? Sí, me imagino, porque por ejemplo en esta misma facultad en su momento está, que en paz descanse hoy en día, el profesor Pablo Rodríguez, y que me contó anécdotas que estar en un grado, él presenciaba todos los exámenes de grado. Entonces me imagino que la exigencia en ese momento tuvo que haber sido un poco, incluso mucho mayor que lo que debería ser hoy en día, por ejemplo. No sé si era mayor, pero quizá era un método diferente. Ahora, don Pablo era, por lo que yo he podido, lo que me han comentado los exalumnos de acá, ¿Usted lo conoció? profesores, sí, lo conocí. De hecho, él me contrató aquí para hacer clase part-time aquí en el 2013. En 2013. Se enamoró de esta universidad. Porque yo venía saliendo de mi doctorado, mira, para contestar las preguntas, venía saliendo de mi doctorado y ahí, bueno, dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago en mi vida? Y una era, bueno, voy a empezar a hacer clases y continué haciendo clases en la Universidad de los Andes y también me vine a hacer clases acá a la Universidad del Desarrollo. Y también en la Diego Portales, me gané un concurso ahí de profesor. Postulé un concurso y me lo gané. Y entonces, bueno, empecé a hacer clases y ahí me entrevisté con don Pablo. Don Pablo era una persona muy cortés, yo te diría sabía mucho de derecho procesal. De hecho, hay una, me acuerdo, una actualidad jurídica, un libro, un volumen de la actualidad jurídica de la revista nuestra, que está dedicado a la reforma procesal civil, en donde se plantea un código con una serie de modificaciones que seguramente las pensó don Pablo en su minuto y lo quiso publicar. Muy distinta a la reforma procesal civil que estaba el proyecto de ley presentado en ese entonces. Pero bueno, contestando a la pregunta, es diferente la enseñanza. Es diferente, ¿no? No quiere decir que sea más exigente o menos exigente. Yo creo que es diferente. Entonces, a ver, a mí me enseñaron, siempre uno leía la doctrina. Para mí es fundamental, y tú lo sabes muy bien, porque yo a mis alumnos les doy textos de doctrina que lean. No hay curso que no tengan un paper, un libro o un par de libros para leer. Y eso también lo aprendí del profesor Alejandro Romero. Él nos daba en cada asignatura procesal, en cada año nos daba un par de libros a leer. Entonces, bueno, está bien, uno tiene que aprender doctrina, pero también tiene que aprender jurisprudencia. Yo creo que ahí quizás ahí hay un cambio, ¿no? No sé si nos pasaban tanta jurisprudencia. Yo trato de pasar harta jurisprudencia, ¿no? Y que el alumno pueda finalmente egresar sabiendo lo que pasa en un tribunal, sabiendo cómo se hacen las cosas. Ahora las carreras han cambiado. Por ejemplo, nosotros, yo me acuerdo, en su época no teníamos clínica jurídica. No existía la asignatura de clínica jurídica. Entonces tú salías, claro, te decían haga un patrocinio y poder, y tú, claro, sabías lo que era un patrocinio, sabías lo que era un poder, pero no sabías redactarlo. Entonces te ibas a la práctica forense, y había otras herramientas. Hoy en día tampoco tiene mucha ciencia. No tiene mucha ciencia, pero te fijas, o sea, pero la clínica ayuda mucho. Y eso le permite al estudiante poder comprender la parte práctica. ¿Cómo hago un contrato? ¿Cómo hago un escrito judicial? Entonces, bueno, y también yo te diría que no hay un cambio de exigencia, la exigencia es la misma y uno trata de ser exigente. Yo por lo menos me considero un profesor que soy exigente. Entonces, cuando usted lo pasa a cualquier persona, o sea, esa persona tiene que mostrar cierto grado de conocimiento para poder pasar un ramo con usted. No, desde luego, pero tampoco tampoco a la antigua, te fijas, esa exigencia antigua irracional, y que uno tenía que saberse el código prácticamente de memoria. Que es surreal. ¿Qué cosa más absurda? Lo que tiene que saber el estudiante, desde luego que tiene que saber la ley, tiene que saber lo que dice la ley, pero lo esencial, pues. La cosa más particular, la cuestión de precisión o artículos que hay una enumeración excesiva. Fíjate, antiguamente se exigía que el alumno se aprendiera todas las causales de implicancia y recusaciones. Eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Tú sabes que están las causales ahí, pero ¿para qué te vas a aprender 20 causales? No sé, o las que sean. El día de mañana uno necesita ver una y va a usarla. Baja el código, listo. Entonces,
Pues te digo, yo creo que hoy día lo que uno trata de hacer es entregar una formación seria, ¿cierto? Contundente, doctrinalmente contundente, establecer cuál es la dogmática en cada caso, o sea, de qué se tratan las instituciones, cómo se explican, pero también el lado jurisprudencial. Creo que es fundamental. O sea, sin jurisprudencia el abogado se pierde, el abogado no sabe qué hacer, el abogado no sabe si puede ganar o puede perder, no tiene idea, no tiene referencia. ¿Cómo hago esto? Si alego esto, ¿me va a ir bien o me va a ir mal? No sabe, tiene que estudiar jurisprudencia. La ley dice esto, pero si yo, y uno tiene una teoría distinta al caso, y si yo aplico esto de esta forma, ¿qué va a pasar? Ya es mera especulación y uno dice, ¿hay jurisprudencia? ¿Se podrá hacer de esta forma? ¿Hay alguien que han dicho hay alguien que haya interpuesto la cosa, este recurso o esta objeción de la misma forma en que yo lo hice, con esta perspectiva diferente? ¿Qué han dicho los tribunales? ¿Cómo se ha pronunciado? Se ha pronunciado la Corte Suprema. ¿Qué dice la doctrina al respecto? ¿Cuál es la interpretación que hay? Es súper importante. Y siento que temas como ese, como lo vi por ejemplo en el grado de mi compañero Pablo Alemán, que usted presidió, o sea... No, yo le tomé el grado. Usted fue el a profesor. Pablo, procesal. Yo lo vi a usted y eso está deleitado. Bueno, es que Pablo fue un gran alumno y dio un excelente examen. Excelente. Era un... Pareció lo mío. Era una persona que a cada rato iba citando tanto la doctrina como la jurisprudencia. Y manejo de artículos. Entonces, y manejaba muy bien la ley, o sea, eso se agradece muy bien. O sea, hizo una carrera brillante. Pero yo creo que también parte más allá de ser una persona cabezona, una persona que tiene una capacidad que parte de una base, yo creo que es distinta. Ahí se muestra que hay demasiado como un profundo interés y como vocación por el derecho. Que yo llevo un buen tiempo aquí, ahora yo también estoy preparando mi examen de grado, que yo creo que tengo que volver a hacer 3 veces para dar un examen como el de Pablo León. Yo tengo también mis atributos, pero yo que también me gusta observar a la gente, uno también va notando el perfil de ciertos alumnos que tienen esos mismos rasgos, que son de, no va más allá, no se queda con el apunte, no se queda con lo que dice el profesor. Bueno, va y busca jurisprudencia. Pablo fue así siempre. Siempre mantenía interés. A él le encantaba el derecho. No, si yo Bueno, le encanta el derecho a Pablo. Entonces, de hecho, es ayudante también de procesal. Entonces, era esas personas que tú te ponías en las interrogaciones, me acuerdo, en algún examen. Me acuerdo que lo interrogo y desde luego le asigno su nota, que fue un 7 en su examen, me acuerdo, creo que fue el examen de recursos. Y él decía, profesor, sigamos conversando sobre algún tema, porque le encanta, o sea, es un tipo muy interesante. Y lo más importante, ser buena persona. Es muy buena persona. Es muy buena persona. Hoy día no vale nada una persona, un abogado que sepa toda la ley, brillante. Sí, pero claro, no, sí hay que ser buena persona. Y Pablo es excelente. No, Pablo, yo lo sufro desde el 2020. Estaba en clase 8 de la mañana un sábado, instituciones. El primer constitucional, no me acuerdo cuál es, creo que es instituciones políticas. Pues yo me pierdo aquí en la malla, no me la sé de memoria. Bueno, pero 8 de la mañana, Pablo León, cámara prendida, y hacía este tipo de preguntas que no son preguntas de ¿qué es esto, profesor? No es una explicación de 5 minutos de un tema y dice, ¿está correcto? Sí, de repente terminaba la clase y seguía conversando, y ahí en ese minuto evidentemente yo con 18 años lo encontraba insufrible, pero con el tiempo lo fui conociendo y fuimos teniendo clases juntos y conversando de materia, y él es esta persona que te impulsa, que no es una persona altanera, por decirlo de esa forma, es una persona humilde, una persona que busca conversar la materia. Bueno, así tiene que ser un abogado. Exacto. Y el abogado no viene a imponer su visión también, antes que intentar demostrar su teoría del caso en un juicio, o intentará llegar a arreglo. Por lo tanto hay que oír, hay que escuchar, hay que conversar, hay que entender la posición del otro. ¿Sí? Que eso es algo que eso es fundamental. Pero es algo que no existe mucho por lo menos en las generaciones de hoy en día en la carrera, que siempre se quedan con no, es que esto es así, yo opino que es de esta forma, y prefieren no preguntar y quedarse con su versión, o uno empieza a entrar una conversación, un debate sobre el tema,
no admiten una idea en contra de que no sea la suya, o que después, a mí me pasó varias veces que íbamos incluso a facultad a discutir un tema que nos agarramos las mechas discutiendo que es la interpretación de este derecho, de que si el derecho de transmisión, ¿por qué no se pueden hacer los legados, por ejemplo? Y en el derecho de representación sí. Y Bueno, imagínate que prácticamente no debe haber norma en el código que no tenga dos o más interpretaciones. O sea, exacto, y mil discusiones respecto. Ahí está el derecho. Cosa de ver el repertorio, por ejemplo, una cosa que ustedes los alumnos no ven. En mi época se leía mucho el repertorio de legislación y jurisprudencia, en donde aparecían los artículos del Código Civil o del Código de Procedimiento Civil. En fin. Pero yo no tengo idea de qué es el repertorio. Bueno, para que veas tú, entonces, y te iba apareciendo jurisprudencia en un sentido y en otro, y en una tercera opinión, y así. Entonces, a ver, siempre las cosas pueden suceder de otra forma como tú la estás planteando, se pueden interpretar de una manera diferente, entonces hay que aprender a oír. Al chiquillo hoy día, al estudiante joven que ingresa a las escuelas de derecho, le falta apasionarse con el derecho. Es que eso, ¿qué le Le diría a usted? falta pasión, le falta... Pero se logra, de a poco uno lo va logrando, por lo menos con los cursos que yo he llevado a cabo acá. Trato de entregar esa, de que cultiven el derecho. O sea, el derecho no es algo estático, es algo que va cambiando, es dinámico. Y por eso la jurisprudencia es fundamental. Pero diría eso, falta uno, a ver, uno lo entiende, porque Sí. a uno también le pasó. Yo entré a la universidad con 17 años. 17 años. Sí. A usted le adelantado. Entonces, no sé si adelantado, pero claro, a los 17 yo egresé del colegio y entré y empecé a estudiar y claro, cuesta agarrar la máquina No, es terrible. cuesta agarrar esa máquina, el ritmo de estudio, todo eso cuesta. Sí, cuesta Pero- muchísimo. Y también hay muchas cosas que uno desconoce, cómo estudiar, técnicas de estudio, cuántas horas, esas cosas uno las va aprendiendo a poco. Pero son y son súper subjetivas dependiendo del caso a caso también. Sí, también, sí, depende de la persona, depende de muchas cosas, depende también desde, no sé, desde si tú tienes un lugar ideal para estudiar, con las condiciones, sin ruido, sin molestia, ¿te fijas? Yo por eso vengo Bueno, acá. quizás no todos lo tienen, entonces bueno, el que no lo tenga quizás se desconcentra más, requiere un poco más de tiempo para aprender las cosas, pero en fin, falta quizás una inducción, una buena inducción, cosa de que el estudiante sepa lo que se va a enfrentar, porque ese paso del colegio, de saber las cosas a veces que muy por encima, a la universidad en donde te exigen realmente cómo tienes que aprenderte las cosas, Nadie tienes que te saber lo que dice la doctrina, lo que dice la jurisprudencia, en fin. Ese cambio es un choque potente que, bueno, y algunos fracasan también. ¿Usted cree, Algunos no lo logran. ¿Usted cree que los profesores deberían tener algún tipo de, más allá de prepararte para la prueba de admisión, tener un tipo de, debería haber una forma más fácil de transicionar de el estudio del colegio al estudio universitario? Debería algo intermedio, por ejemplo el preuniversitario, que lo hacen mediante estás en cuarto medio, en donde te preparan un poquito para lo que es el arduo estudio y el estar horas y tener que dedicarle horas humanas a estar ahí y decir, por ejemplo, yo ahora estoy preparando el examen de grado, estamos en enero, no voy a estar enero y febrero estudiando sin descanso. ¿Usted no cree que yo prefiero estar en la playa? No, desde luego. Pero hay que Pero- dedicarle el tiempo. A ver, pero uno puede hacer una crítica, yo no sé a quién hacerla, pero ¿A mí? la crítica del estudio, de saber estudiar. Desde luego que los colegios debieran enseñar eso, desde luego, cómo estudiar. Por ejemplo, ¿Cómo estudiar? Al menos, guía básica. una cuestión básica, ¿no? ¿Cómo estudiar? Hoy día tienen Vamos, grandes sí. problemas los estudiantes porque salen del colegio y no saben hablar. No saben hablar, no saben expresarse. ¿Y qué cosa más fundamental? Tú lo sabes. Para un abogado tiene que saber expresarse. El desplante. El desplante, bueno, eso lo irás adquiriendo a poco, pero Hay gente que nace pero con lo primero, saber expresarse El con correcto uso de la claridad, palabra. el correcto uso del lenguaje. Y eso los colegios realmente es un fracaso. Es un fracaso. Es que debería integrarse ciertos ramos que para mí, por ejemplo, es muy importante que se reinstaure lo que vendría siendo la educación cívica. Bueno, yo tuve educación cívica. Yo no. Algunas cosas eran muy útiles, ¿te fijas? Nos pasaban cosas muy útiles. Pero entiendo que ya no existe. No existe. Desde el agua no existe. Efectivamente. Entonces, Sí, no, yo creo que varias cosas en vez de mejorar, se ha empeorado la educación buscan, siento que básica y media. buscan como empeorar el conocimiento básico de la población en general.
Porque si usted me dice yo digo que yo fui de menos a más en la carrera también. Yo partí en la carrera con una enseñanza media en la que uno tocaba los libros, de los libros del colegio, las lecturas de lenguaje a media y el Rincón del Vago, porque no existía ChatGPT todavía. El Rincón del Vago y mi colegio, por ejemplo, para sacarte un 7 necesitáis tener el puntaje completo. Entonces yo estratégicamente llenaba preguntas que sí me sabía y algunas las inventaba para llegar a cierta nota. Y yo llegué a la U y el estudio era... Yo me topé con una realidad demasiado imponente. Partí peleando los ramos a punta de 4, de extraordinario. Y de repente, esto yo creo que lo debe vivir mucha gente que estudia esta carrera, por ejemplo, porque esta carrera es una carrera académicamente exigente, en el que uno tiene que decir, estoy cansado de que me vaya mal. Y uno le empieza a agarrar y le gusta decir... Pero hay que encontrarle las razones de por qué te va mal. Y eso es lo que hay que hacer, que el alumno se dé cuenta de eso, qué le falta. Claro, hay que hacer una autocrítica. Y normalmente yo te diría, solo a modo de comentario grueso, pero por ejemplo, el alumno yerra en que no se concentre en su estudio, en que estudia con otros amigos, eso no sirve. Estudiar solo. Y si vas a ser partidario de tener un grupo hay que estudiar una cierta cantidad de horas. Depende de las horas que tú vas a estudiar para un control, para una prueba o que para un examen, es muy distinto. Y eso se pierde, eso no, como que no, más que se pierda, se desconoce. Entonces, te puede tocar un estudiante que cree que leyendo 3-4 horas en una materia, está listo. Hay gente que tiene eso no es memoria así. fotográfica. Sí, pero más que memoria, también hay que aprender las razones de las cosas. Adquirir criterio jurídico. Porque, ¿por qué las cosas funcionan de tal manera? ¿O por qué no funcionan de otra? O sea, esas razones son las que hay que buscar. Cuando uno entiende el derecho y sabe por qué la norma dice eso, es que es mucho más fácil. Sí, por ejemplo, yo también que me di cuenta, usted conoce que mi profesora fue la profesora Kitty Navea. Gran profesora. Muy buena profesora. Yo le debo, igual que usted al profesor Romero, yo le debo gran parte de lo que me llegó a querer motivar a ser un estudiante de Derecho. Fue en el curso con ella, y yo partí en orgánico yéndome a extraordinario y pasando a duras penas. Y después usted le puede preguntar después a la profesora Kitty, mi antes y después. Yo era una persona que respondía a tirabuzón, un poquito incluso de repente prepotente o inseguro, y respondía de mala manera, o de repente me enojaba. Tuve un par de roces de repente con la profesora, pero hoy en día yo le digo a usted, yo por esa profesora le debo gran parte de mi información, porque ella vio algo una vez, me acuerdo que fue para normas comunes que necesitaba anotar, y empecé a ir estudiando, y los controles de la profesora son asesinos. Hay alternativas, y cada ciertas alternativas malas te descuentan una buena. Entonces yo muchas veces le quedé viendo puntos a la profesora, muchas veces. Y ya para el examen empezamos a hablar, por ejemplo, de qué aptitud necesitas como abogado para poder comparecer a ciertas partes del juicio. Empezamos a hablar de los procuradores del número y todo eso, y me dijo que en su momento me iba a tocar, y me dijo, y no dudo que usted va a ser un gran abogado. Y eso me quedó calcando, me quedó grabado, y así empecé a motivarme con el derecho procesal, a estudiarlo de forma... yo le dedicaba, por lo menos en su momento, cuando tenía clases de derecho procesal, 1h20 a la semana por cronómetro, donde dejaba el celular al lado, me aislaba de todo el mundo y leía. Puede ser repitiendo materia o avanzando. Y empecé a querer que me fuera bien, y uno le empieza a agarrar el gusto a saber. Y de repente uno va a clase y empieza a hablar de un tema, y uno dice, esto de esta forma y así. Y uno empieza a comentar la clase y empieza a agarrar interés a la situación. Y la profesora me ha dicho varias veces en su momento que se sentía orgullosa de mi progreso, y como me veía como había llegado a ser un alumno de derecho propiamente tal, que es el que va más allá, el que pregunta. Y eso es un proceso que no todo el mundo vive tampoco. Hay gente que nunca llega a motivarse del 100% con la carrera. Efectivamente. Y que llega a decir, a caer en este victimismo de que no, es que el profe me tiene mala, es que justo iba a pasar, y que me preguntaron lo que no sabía. ¿Por qué no lo sabías? ¿Por qué no supiste? De repente... Bueno, por eso hay que saber, por eso hay que estudiar. Hay que estudiar. Y tú sabes, si tú estudiaste, comprendiste, puedes opinar también.
Es muy Puedes opinar, puedes dar una visión de las cosas. es un gusto que Sí. infravalorado que tener la capacidad de poder dar tu opinión respecto Sí. a un tema jurídico. Autoritas. ¿Mm? Autoritas se llama eso. Derecho romano. No tengo idea. Fanático del derecho romano. Tengo fanatismo por el derecho romano. O sea, me gusta Roma, pero Oiga, profesor, hablando, siempre le hacemos esta pregunta a los profesores. ¿Qué opina usted de la inteligencia artificial? ¿Cuáles son los efectos según lo que usted ha visto dentro de la profesión de la ¿y abogacía? por qué no puedo creer sin pega? ¿Cree usted? Porque todo el mundo habla en general en las profesiones, todo el mundo académico de varias carreras, de diversos, digamos, profesiones, dicen, ok, la inteligencia artificial nos está robando el trabajo. Por ejemplo, todo lo que es el mundo de la tecnología. ¿Hay algún riesgo para la carrera de Derecho? A ver, esto todavía está en pañales, ¿no? Sí. No es algo que... Pero es exponencialmente, profesor. Sí, no, lo digo que, a ver, por ejemplo, desde el punto de vista legislativo, aquí en Chile todavía la regulación, no hay regulación propiamente tal, y la que hay sobre datos personales, antigua, es mala, está desactualizada, en fin, bueno. Pero yendo al punto, o sea, a ver, la inteligencia artificial hoy día, desde luego que el abogado la tiene que utilizar Es una herramienta. como una herramienta que ayuda, que colabora, como un asistente. Pero de ahí a llegar quizás a pasos más allá, avanzar más allá. Representar a una persona. Claro, eso No es que se imita un fallo. ¿verdad? desde luego la inteligencia artificial puede tener mucha utilidad, por ejemplo, en los tribunales de justicia. Sí, no sé cómo se llamará, pero un sistema de inteligencia artificial podría resolver, dictar providencias de mera sustanciación en un procedimiento, eso desde luego que lo podría hacer. Pero de ahí a resolver un caso ya es más complejo. Quizás no en todas las áreas, en algunas quizás las más sencillas, ¿no? No lo sé, no lo tengo todavía tan claro, pero hoy día desde luego que no hay que desconocerla, hay que saber aprovecharla, hay que usarla. No hay que satanizarla. No, y también hay que ser crítico de lo que dice la inteligencia artificial. La inteligencia artificial muchas veces Se equivoca. se equivoca, o sea, tú puedes ocupar, no sé, las distintas herramientas, ¿cierto?, que te ofrece, El internet. no sé, alguna aplicación, ¿cierto? Y tú ves que se equivoca. Se equivoca. Entonces, por eso el abogado debe ser cuidadoso en la búsqueda de jurisprudencia, si la inteligencia artificial te indica un caso, bueno, chequearlo, confrontarlo con lo que aparece realmente publicado en una revista. No, yo me he agarrado fuerte. O sea, yo creo que ahí hay que ser cuidadoso. Pero a ver, es una herramienta útil, hay que incorporarla a las mallas curriculares de las universidades que enseñan esta carrera. Desde luego. Hay que saber, hay que también formar al estudiante para que sepa utilizar esto. Sí, es evidente que los estudios jurídicos ya están utilizando inteligencia artificial. Tú le dices, mire, hágame un resumen de lo que ocurrió en tal audiencia. Y claro, y la inteligencia artificial se lee 30 páginas en 10 segundos y te hace un resumen de lo que ocurrió en esa audiencia. Entonces, desde luego que eso es útil, pero creo que falta mucho todavía para darle otro uso, ¿no? De que Otro ahorrarse- uso, por ejemplo, que simplemente la inteligencia artificial te resuelva un caso. Yo, Un caso verdadero, o sea, que se transforme en un verdadero juez. Eso para mí, yo creo que falta todavía, o hay que pulir muchas cosas. Hay muchas cuestiones también ahí. No sé, podría ser desde un sesgo que pueda tener el sistema de inteligencia artificial, un sesgo, ¿cierto? Un prejuicio. como está programado, ¿verdad? Cómo esté programado. Entonces, bueno, yo no soy tan tecnológico, ¿ah? No, yo tampoco. Pero hay que Ahí me ponen Excel y me complico. con Excel no es complicado. Me complico. Imagínate, pero hay que usarla y hay que aprender, hay que enseñar también a los estudiantes cómo utilizarla de buena forma. Que tengan cuidado con el plagio, por ejemplo. Sí. Con la jurisprudencia mal citada.
Si yo le pedí de repente ayuda, por ejemplo, cuando escribí mi tesis, en buscar artículos, que me diera artículos, y yo me agarré, insulté a ChatGPT un par de veces porque le decía, necesito la fuente, yo no confío de partida en la inteligencia, entonces le decía, búscame un artículo que diga esto, o alguna cita, y que mándame al lugar para yo revisar la cita. Y generalmente bueno, horas de intentar buscar la instrucción correcta, me mandaba, por ejemplo, a Cielo, pero por ejemplo el autor que salía, la cita que había hecho él, en el paper no existía ese autor. Claro, era otra cita, o es otro paper. Y jurisprudencia que buscaba para cerciorarme que fuese jurisprudencia correcta, como para como ahorrar un poco de tiempo en yo buscar todo, y tampoco existía el rol que me marcaba. Entonces hoy en día, y también de morbo, he hecho, después de mis casos, de resolver casos para interrogaciones para el examen de grado, ya yo respondí, hice cuáles son las respuestas, ya tuve mi retroalimentación con la interrogadora, y pongo el caso en ChatGPT, subo el apunte, subo el código civil, lo resuelve meramente con todo esto, y se equivoca, y de repente no sé, se omite una excepción o un caso de nulidad, y se equivoca, y todavía no está en una época, no sé si es la forma en la que nosotros le preguntamos, porque yo creo que si uno le pregunta de forma hipercorrecta, puede llegar a... Bueno, por eso hay que saber usarla. Hay que saber usarla, hay que indicarle qué es lo que tú quieres, qué es lo que debe contener tu escrito, en fin. Puede servir mucho para ordenar, para mejorar la redacción, pero hay cosas que el abogado tiene que investigarlas él. Sí. O sea, perfectamente la inteligencia artificial te puede decir, esto está regulado en tal norma, esa norma no existe. No, O esa norma dice otra cosa. Exacto. Entonces es complejo el uso de la inteligencia artificial. Hay que usarla, pero nos falta mucho en eso, ¿no? Por eso es muy bueno el cambio de malla curricular, en donde se empiezan a insertar talleres del uso de inteligencia artificial, porque si los estudios jurídicos ya están usando esto, bueno, el estudiante, el abogado, el futuro abogado tiene que saber usarla, ¿no? Exacto. En eso no nos podemos quedar atrás como escuela de derecho, claro. Oiga, y usted, cambiando rotundamente de tema, en sus tiempos libres, ¿cuáles son sus hobbies? ¿Qué le gusta? ¿De qué equipo hincha? Partamos por ahí. ¿O no le gusta el fútbol? No soy hincha de algún equipo en particular. Me gusta el buen fútbol, me encanta ver los partidos de la selección. Veo fútbol europeo. Aunque cada vez te diría que me decepciona más nuestra selección. No, a mí yo me ilusionaba demasiado con la selección. Me encanta ver fútbol, desde luego. Tú te ríes de los fútbol europeos, pero me encanta, porque es un buen fútbol. Sí, pero usted le digo, pero nacional. Sí, pero es que acá el fútbol es como distinto, lo encuentro, no sé, como... Sudamericano, rústico. Hay que entenderlo. Pero, hay que entenderlo, hay que quererlo. Bueno, sí, puedes tener razón en eso. Por ejemplo, porque hay que quererlo a tu pinta, ¿cierto? No, exacto, pero usted, por ejemplo... Pero mira, pero vamos a tu pregunta, porque yo no me dedico a ver fútbol. Yo tengo una hija de 2 años, entonces normalmente nos vamos a una parcela que tenemos en María Pinto con un grupo de familiar. María Pinto. María Pinto queda aquí, camino a Viña del Mar. Perfecto. Uno pasa el túnel Lo Prado y te vas a María Pinto. Un pequeño pueblito que hay ahí. Bueno, hay una parcela. Entonces ahí tenemos caballos, hay animales, hay perros. O sea, lo guaso no se le fue, ¿no? No, siempre campesino. Siempre campesino. Bien. No, yo no soy guaso. No. Perdón. Pero, peyorativo. no, si no tienes que pedir perdón. Si, lo que pasa es que uno es campesino. El guaso es un guaso auténtico. Sí, el guaso es el que se viste de guaso. Oiga, aparente. El que va a correr, ¿cierto? Sus caballos, ¿cierto? Los rodeos. Yo no soy guaso, pero sí me siento campesino. Entonces pasamos mucho tiempo en la parcela. Y me dedico a eso. Me encanta que, no sé, el jardín esté bonito. Me encanta ir a la huerta con mi Victoria, ¿cierto? A cosechar fruta. ¿Ella es su Victoria? Sí, ella es mi hija. ¿Cuántos años tiene ella? Tiene 2 años. ¿Cómo va el tiempo? Entonces me dedico a eso, a cuidarla. Tiene 2 años. Tiene 2 años. James, 2 años. Es una edad compleja. Yo con mi señora pasamos todo el día pendientes de nuestra guagua. Además que tú no la puedes dejar sola en la parcela. Entonces, porque ella sería se puede meter abajo un caballo y la patea. O la aplasta. O claro, entonces tú tienes que estar todo el día pendiente. Entonces, bueno, cuando ya crezca un poquito, pues yo te digo, tiene 2 años, ahí estaré un poco más tranquilo. Pero hoy día me tiene eso
Bien. Y En eso gastamos el tiempo libre. claro, que Me encanta, desde luego, comer algo rico, comerse un asadito el fin de semana, disfrutar en familia, eso me encanta. ¿cuál es su comida favorita? ¿El asado? Sí, cada vez me gusta más el asado. Es que el asado tiene toda su... Pero también me encantan, no sé, los mariscos, me encanta. Sí, o sea, depende del médico. Si me Sí. ofrece un piure, no se lo acepto. No, pero no sé, algo un poquito más elaborado. Unas machas. Macha parmesana. parmesana, unos ricos ostiones. Ahí va Tiltil, A Tiltil, donde murió Manuel Rodríguez. no he ido. Las empanadas ya son muy buenas, muy buenas. Lo sé porque yo soy de Viña, tampoco soy centellino. Y cuando mi mamá nos cambiamos acá el 2009-2010, yo con 8 o 9 años, mi papá no me iba a buscar por la ruta con mi papá, es un personaje. ¿Para qué andamos con cosas? Y para ahorrarse unos pesos, me iba a buscar por la dormida. Entonces siempre íbamos por la dormida y pasaba a ser un viaje a Viña de 1 hora y media a 2 horas 40. Pero pasábamos siempre por Tiltil y me decía, aquí es donde murió Manuel Rodríguez, y nos comimos una empanada, las napolitanas ahí son muy buenas. Si algún día van, Bueno, para la empanada. No me quemé. Por favor. depende de quién pregunte. Depende de quién pregunte. Es como miro el fútbol. Pero sí, la empanada, la comida chilena, para mí el top 1 viene siendo el pastel de choclo, por ejemplo. ¿Y usted? Rico, un anticucho. El choripán. Me encanta el anticucho. Me encanta el anticucho, me encanta. Bien, bien, pero el pichanguero entero con verdura y todo, o Carne, cebollita, pimentón, es el un anticucho. trocito de longaniza. ¿Y el completo, pues usted va, la palta va antes o después? En el completo, ¿El tomate va arriba o o abajo? tomate abajo. ¿Sí o no? No, desde luego. Ya, y no, Tomate yo entiendo a la gente que siempre. lo pone arriba. No, siempre tomate abajo. Y la mayonesa después. Sí, un poquito. Un poquito. No mucho. ¿No le gusta la mayonesa? No, sí me gusta, pero Engorda por mucho. razones de salud Exacto. hay No, que yo- cuidarse. Ese es mi mayor debilidad en la mayonesa. Ayer dije, llegando al gimnasio, me dije, nah, voy a comer tranquilo sin mayonesa. Y me ponen unos wraps con carne molida. Dije, ya, le voy a echar un poquito. Me mesuré, empecé a echar Tiene que ser extra. mayonesa hecha en casa. Es que... Claro, sí, mayonesa no casera. hay nada mejor que la No, mayonesa casera, sí. pero la Kraft negra Esa es es muy buena. muy buena. ¿Cómo le cambió, ahora que me mencionó su hija, qué se siente ese cambio de no ser papá? Porque imagino que la vida le cambia eones. De ser papá, de no ser papá, a saber que va a ser papá y a tenerla. Antes, durante y después, ¿cómo cambia? ¿Usted se ve más Es empático? que tener un hijo es una bendición de Dios. Entonces te cambia tu vida completamente. Completamente. Porque desde que tú sabes que tu señora va a ser, está esperando guagua, ¿cierto? Va a ser mamá de tu papá. Entonces es una sensación espectacular. O sea, es algo que es inexplicable, James. Como ganar una copa. Es que es mejor que eso, que Copa del Mundo, no tiene comparación. Messi dijo Tener un que- hijo es lo más lindo que te puede pasar en la vida. Tener un hijo. Y es algo muy valiente porque es criar a otro también. O sea, vamos a estar formando a nuestros hijos. Yo tengo una guagua. Espero que Dios me dé otras más. Hombre o mujer. Idealmente No, tiene lo que venga, lo un que Jaimito venga. Junior. Lo que venga. Yo no pongo condiciones, no me Perfecto. interesa eso. Pero Pero entre nosotros. no, es que mira, sinceramente mi gorda la Victoria es exquisita. Desde luego me encantaría otra niñita. ¿Sí? Sí, como que le agarré, no sé, algo especial a las niñitas. Sí, que son más de papá las niñas. Sí, pareciera. Es muy regalona, ¿eh? Muy regalona mía. Pero es lo mejor que te puede pasar. O sea, como que le das como que tu vida tiene otro sentido. También hay una maduración de toda persona. Todos vamos madurando cuando vamos creciendo, pero Cada tú uno dices, a su tiempo. uno no deja de madurar a los 18. No, a los 20. Olvídese. Yo creo que en la universidad uno se pega una maduración, una Importante. madurez más, ¿no? Yo no me puedo. Esto es como una fruta, madura un poquito. Y tú ingresas después a trabajar y Se pudre. otra maduración Se más. pudre la fruta. Otra maduración más. No, todavía no está podrido. Pero y después Que hablando está todo por dentro. todo Claro. negro. yo te diría, después querés compartir tu vida con otra persona, desde luego que es un proceso de maduración también.
Y tener un hijo es otro. Vas madurando más Es todavía. un desafío. Lo que pasa es que ya ese otro, tu hijo, tu hija, depende de ti. Entonces Es sumamente responsable de uno tú como vas, sale. tú vas como diríamos así en el campo, ¿cierto? De a poco, chanta la moto, ¿cierto? De a poco. Piano. Claro, ya no. Take it easy. Uno va cambiando sus hábitos. Antes, cuando uno está joven, carretea más, ¿cierto? Sale más. Y en relación al resto. Aquí no, porque aquí te preocupas más de tu familia al final. Y en relación al resto. Al resto aquí en Al resto de la gente, cuando después de tener un hijo. Porque yo leí como estudio y he escuchado gente que dice que cuando uno empieza a tener hijos, uno se vuelve más empático en sí con el resto de las personas. Como que uno ve a la gente y las relaciones como de una forma distinta. Uno ve que esa persona fue un niño, fue un bebé en algún momento y que la formación que tiene no solo depende de él, que no es una mala persona porque él quiso ser una mala persona, sino que también depende mucho de cómo se fue formado. Usted lo ve, se siente como más como corazón de abuela, por decirlo de cierta forma, ahora que ha tenido una hija, ¿no ha notado un cambio en su forma de ver las cosas en general? Respecto de terceros, respecto de sus prioridades en la vida, evidentemente. Ahora me imagino que uno cuando tiene un hijo quiere decir me voy a cuidar para que pueda llegar hasta viejo y ver. Bueno, desde luego uno empieza a plantearse todas esas cosas y uno reformula quizás la forma que está viviendo. Sobre todo si uno cree que está haciendo las cosas mal, desde luego. Pero desde luego hay una maduración, sinceramente. En todo momento, yo creo que el hombre nunca termina de madurar. Yo me considero un niño todavía. Incluso, no sé, en etapas más avanzadas de la vida, o sea, el hombre quizás empieza a preocuparse más de lo que es trascendente y no de las cosas banales. Sí. A ver, ¿de qué está preocupado un chiquillo de 18 años? Si le contara. ¿De qué se preocupa hoy día? Un joven de 18 años. Las ¿De qué? mujeres, De las chiquillas, de del andar con la carrete, bonita, del carrete, de qué va a beber, la ¿cierto? hormona. Cómo lo va a pasar bien. Sí, están las hormonas, están vueltas locas, pero uno después se empieza a preocupar de otras cosas. Sí. ¿De qué es lo trascendente en tu vida? Exacto. También te preocupas del otro. Estás siendo empático. A la juventud le falta preocuparse del otro. Ser empático. Sí. Es que eso hoy día le falta mucho a la juventud. El joven hoy día como que vive su propia vida. Es todo un yoísmo de a mí me interesa lo que es mío, qué voy a tener, qué voy a adquirir, qué voy a hacer, todo yo. ¿Cómo me beneficia a mí? En cambio es distinto cuando tú empiezas a cambiar de situación. ¿Qué puedo hacer para que nos mejore a todos la situación? ¿Qué puedo hacer para el bien común? ¿Cómo contribuyo? ¿Cómo puedes contribuir? Sí, es importante. No sé, a ver. La sociedad en sí hoy en día está más... Por ejemplo, cuando un niño tiene un problema de salud, por ejemplo, una cuestión compleja, y tú tenías una niña totalmente sana, gracias a Dios, te empiezan a chocar esas cosas. Pues gracias a Dios. ¿Cómo puedes ayudarla? ¿Cómo puedes hacer algo para contribuirle a esa persona que quizás está sufriendo? Es impresionante. Nunca había Y pensado la gente como que no entiende, como que vive su vida, vive su mundo, su pinta y le da lo mismo lo que le pasa al otro. Y si a mí me beneficia y a ti te da mal por lo mismo, bien por mí. Sí. Sí, la sociedad hoy en día está muy individualista. Eso Muy individualista. Falta eso, falta preocuparse del otro también. Como la canción de los Jaivas. ¿Qué música escucha, profesor? De Yankee. No, me encanta lo clásico, no, cada vez menos reggaetón, esas cosas. ¿Se escuchó reggaetón en su momento? Sí, me encanta. Pero ya no, me gusta más algo más tranquilo. Su Andrés Calamaro. Sí, me encanta Calamaro, me encanta Julio Iglesias, me encanta Perales. Bueno, y me encanta Soda Stereo también. Argentina. ¿Y alguna banda chilena o no le gusta ni una? Chancho en Piedra. La Ley, me encanta. Mira. La Ley, muy bueno La Ley. Y su tema, por ejemplo, si usted es un karaoke, no sé si canta. ¿Cuál es su tema así, su tema icónico, el que dice con esta la rompe? Es que no soy mucho de karaoke. Pero si lo tengo que Una canción con la que usted se identifique. Una canción que me identifique a mí. Difícil pregunta. Qué difícil. Sí, difícil pregunta. No, una canción que me identifique.
sé si me identifica alguna canción, pero O que resine mucho con usted. pero me encanta el rock latino, por ejemplo. Eso me encanta, me encanta. Un beso y una flor de Nino Bravo, ¿qué opinamos de ese tema? Sí, sí, No lo veo muy fan. no, pero no. A mí me transmite harto, por ejemplo, esa canción. Siento que es como emotiva. Yo no me sé mucho las canciones. ¿No hay Yo alguna sé, canción que se sepa pero, bien? pero no, la verdad ¿El es que no. nacional? Bueno, no, pero bueno, desde luego, pero tendría que ponerme a escuchar una canción y quizás ahí, claro, me voy entusiasmando, me voy La música- recordando. ¿La música es parte íntegra de su vida? Me gusta escuchar música, aunque claro, eso uno lo hacía antes. Hoy día escucho más noticias, o sea, estar enterado de todo lo Estaba que viejo ya. de todo lo que está pasando. Entonces, claro, sí, bueno, uno se va poniendo más viejo. Esa guacho ya está como... Pero no, pero me encanta escuchar música. Pero no le pasa que las noticias hablan mucho de como la... A mi juicio yo veo las noticias y como siempre la doctrina del terror de que todo está mal y el siguiente accidente, de repente no tienen noticias y te dicen hace un año se murió un perrito. Es como... A mí las noticias igual me dejan como... con un pésame, Sí. no me gusta tanto las noticias. Bueno, hay que preguntarle a los periodistas por qué están informando de esa manera, ¿no? Porque es lo que atrae, sí, Bueno, el marketing. pero habrá que preguntar si está bien o está mal, ¿no? Porque hoy día ya son como muy alarmistas, o sea, hasta mañana va a haber 39 grados en la capital y ya casi que todo se va a destruir por 39 grados, entonces es como absurdo. No salgan de la casa. No salga de su casa, o sea, No, es terrible. la forma como se comunica, yo soy muy crítico de la forma como se comunica. Yo encuentro que la carrera de periodismo es muy noble, es una carrera fundamental en la sociedad, pero que no últimamente se les ha desvirtuado el camino del periodismo. Anda. Una cuestión que me pareció muy grave en un momento incluso fue que partamos de la base que una de las características esenciales que tiene que tener el periodismo es esto de la imparcialidad y la objetividad al contar noticias y no tomar bandos. Y por ejemplo cuando para las elecciones presidenciales que estaba candidato Boric, nuestro actual presidente, el colegio de periodistas emitió un comunicado en contra del otro candidato hablando de la importancia de oponerse y la lucha contra el fascismo, que lo encuentro que es un intervencionismo y un nivel de desinformación, porque partamos de la base de qué es el fascismo, que si uno mira todos los pilares, incluso el lema de que es todo por el Estado y para el Estado, que es estadista, agrandar el Estado, uno ve lo que es la Bueno, pero es derecha. que la gente no sabe lo que es el fascismo, Por lo mismo. no lo entiende, entonces bueno, se queda con esa idea. Yo encuentro que se comunica mal. Es que ese es el problema. Se- Estamos mucho en la época de los titulares, de la propaganda, del click rap, el clickbait, como se dice, el quedarte con el titular, lo que dijo Juanito, y nadie va un poquito más allá y dice, ya, pero a ver el fascismo, voy a ver estudiar lo que es el fascismo, voy a ver lo que dicen de acá para ver si realmente... Nadie dice eso, cuando dicen fascista, va a ser fascista. Bueno, mira, pero así se ha contaminado todo. Acuérdate las críticas que hacía el colegio médico en su época cuando estábamos en pandemia. También. Y todo estaba mal, también. Todo está mal, todo está No, y está 25.000 absurdo. vacunas para cada Todo uno. está mal. Entonces, no es tan así. No. No es tan así. Cuando estuvimos mucho tiempo usando mascarilla. Bueno, eso es otra crítica que tú puedes hacer. Tú puedes decir, bueno, se le pasó la mano con la mascarilla. Sí, puede ser. Estuvimos mucho, Puede fue el ser. país que más tiempo estuvo, de los países que más tiempo estuvo con los pases de movilidad Sí. y con la tercera, cuarta, quinta. Me atrevería a decir, no me parecería que haya hasta el día de hoy se sigan vacunando a alguna gente en contra del COVID. Entonces no encuentro que hay un... Pero todavía se vacuna la gente contra el COVID. ¿Todavía? Yo encuentro que sí. Y yo llegué hasta la cuarta, porque me dieron vivo y tenía que... No, pero pase para movilidad. personas mayores la vacuna está disponible. Pero para... Yo entiendo que eso es así todavía. O sea, No sé si hoy día, pero hace poco tiempo estaba disponible. no me parece descabellado, pero... Yo me acuerdo, mi mamá, por ejemplo, se vacunó contra el COVID yo creo que hace un año atrás. ¿Cuántas vacunas tuvo? No sé, debe ir en la quinta. No sé. A la quinta, ya el 2021, 2022, íbamos a la quinta. Bueno, no sé, puede ser la sexta ya. Yo diría No sé, mi mamá tiene 69 años. habría entonces, que bueno, investigarlo. ¿En cuántas vacunas vamos del COVID? Pero encuentro que igual es un exceso. yo puse 4. Y a mí me puse 4. Y la cuarta fue obligado, no me quería poner la cuarta, no sentía ya que era innecesario ya. La mascarilla, no estar en clases con mascarilla. ¿Usted se acuerda que Qué mal lo pasamos ahí. habían unos uniformados de la universidad que pagan que se llaman las poleras azules? Sí. Uno estaba en el coffee y decía, no podías fumar en el coffee, tenías que pararte, podías estar acá y como el pasillo aquí,
No puedes jugar donde estás. Eran unos exagerados, más encima te trataban pésimo. Yo... Ni siquiera sabían tratar a la gente, ni siquiera sabían decirle cordialmente, oiga, por favor, póngase mascarilla, sino que era como que alguien te estaba ahí fiscalizando permanentemente. Una lata. Estaba comiendo y ya tiene que ponerse la mascarilla mientras mastica. No, Estamos cayendo en lo absurdo. Claro, pero eran otros tiempos. No, hoy en día se ve como un tiempo muy lejano para mí. nunca se sabe lo que puede aparecer. ¿Y la piscola es con blanca o con negra? Con negra, sin duda. De parte que con blanca no se llama piscola porque el piscola es de bebida cola y la Sprite no es bebida cola. ¿No? ¿No es bebida cola? Yo tengo entendido que no. No sé, yo tenía entendido que todas las bebidas... No, porque hay bebida sabor cola. La bebida sabor cola viene de la Coca-Cola. Ah, bueno, puede ser, no sé. Si se fijan son todas negras. Bueno, pero con negra, la negra es mejor. La negra es mejor. Y el gin es muy ¿El rico. gin? No, yo soy fanático del gin, fíjate. Me encanta. Pero sí es un gusto más aburguesado. Sí, bueno, puede ser, ¿ah? Pero un sábado al almuerzo, Una copa de vino. Gin tónica, no, pero antes del almuerzo, así como un aperitivo, ¿te fijas? Tomarse Pero el gin no es aperitivo, profesor. Ah, me encanta. ¿Por qué no? Porque el aperitivo, hay que ver cuál es la definición jurídica de lo que viene siendo un aperitivo. Pero el aperitivo viene siendo, no, eso es un bajativo. Pues el araucano es un bajativo. No, es que todo como tú lo quieras, al final. ¿Por qué alguien te tiene que imponer si tomas algo de aperitivo o bajativo? ¿Usted desde cuándo cree que es apropiado empezar a tomar? Dependiendo del contexto, por ejemplo en vacaciones, en un resort. Creo que uno es como libre de culpa de empezar a... Eso depende de cada persona. Si quieres tomar un trago temprano en la mañana. Eso ya estamos cayendo como en el alcoholismo, ¿sí? No, no es un alcoholismo, porque hay otras personas que tienen otra cultura. O sea, cuando tú viajas, ¿cuánta gente se toma una copa de champaña al desayuno? Yo he visto eso en los resorts. Mi mamá... Me acuerdo en República Dominicana, la persona tomaba, o se tomaba un ron a las 10 de la mañana. Pero ¿qué problema hay? Viva la libertad. Y a la lista carajo. Claro, viva la libertad para... Si tú quieres tomar... Es como, ¿por qué te tomas tú una piscola a las 11 de la noche? Para otro quizás le chocaría, ¿o no? ¿Quieres saber mi respuesta? No, pero te fijas, ¿no? Que Sí, de cada persona. es que claro, eso ya es más como caer dentro de lo que está correcto socialmente, lo que no, y caer dentro de lo que la sociedad estima correcto o no, pero en verdad depende mucho del contexto. Yo encuentro que tomarte una cerveza a las 6 de la mañana en un aeropuerto no tiene nada de malo si estás viajando todavía. En una se quería alinearte el viaje. Lo que pasa es que en Chile la gente es muy buena para beber. Sí. Entonces no se toma una, se toma 2, 3, 4, al final termina borracha. No sé, a mí me ha pasado que yo ya voy a ir un rato nomás. Tranqui, después tengo que hacer cosas al día Sí, siguiente. es rico beber, pero también uno no sé. Santa la moto. Yo cada vez voy bebiendo menos. Pero en su tiempo, en su prime. No, cuando era más joven, no sé, después de la universidad, claro, salíamos, bebíamos bastante. Y en el periodo universitario, ¿cómo llevó su vida En el universitaria? periodo universitario bebíamos bastante también, sí, lo reconozco. Creo que no, pues sí, es normal. Pero carreteábamos el fin de semana, yo no era de carretear de lunes a viernes, o sea, de lunes a jueves. Tenía compañeros que salían los jueves, No, salían sí, los pero- miércoles, salían Yo no los entiendo martes. ¿No? Yo no entendía cómo lo hacían, pero no sé, uno salía el viernes o el sábado, a veces, los 2 días, pero era una cosa bastante normal. Lo creo yo. importante es encontrar un equilibrio, un balance. Sí. Sí. Y a la medida que nos vamos poniendo más viejos, creo yo que uno va bebiendo menos. ¿Sí? Sí. O sea, depende Por lo de... menos a mí me pasa. Antes me tomaba, no sé, un par de copas de vino y después quizás me tomaba un bajativo y quizás ahora me tomo una copa de vino. ¿Y su objetivo de preferencia? Y bajativo, ya casi no tomo bajativo. fíjate. Un araucano, por ejemplo. Sí, podría ser. Podría ser. El mejor pisco, según usted. El mejor pisco. Sí. Eh, No me diga esta cuestión del halcón quemado porque yo lo encuentro rancio. Me encanta Malpaso o Ícono Mal paso. y Huácar. Exquisito. Ese no lo tengo. Buenísimo. ¿Le gusta el vino, profesor? Sí, me gusta harto el vino. Antes me tomaba una botella de vino al almuerzo. Ahora ya me tomo una copa de Tío vino. Salvador Allende. Bueno, dos copas a veces. No, pero es rico el vino. Hablando sí. de vino, Ahora, depende de la época del año, ¿eh? Ya. Porque ahora en verano es más rico un chardonnay bien helado. Vino blanco. Bien helado, me gusta bien helado.
Early Harvest. Pero claro, también, bueno, depende de lo que uno coma también, ¿no? Pero un tinto rico es maravilloso, ¿no? Yo hace poco le iba agarrando, ahora que le conté que fui a Puyehue. Gozador. Yo me daba allí, me las daba de conocedor y veía que todos pedían el vino y decía que me sonaba más simpático, lo pedía. Y ¿sabes que los merlot no son tan malos? No, el merlot es rico. A ver, todas las cepas son ricas. ¿Y el Lo que cartón? pasa es que hay que saber acompañarlo. ¿Qué momento? Y el momento, claro. Y la A veces- compañía. A veces un vino es más rico al almuerzo que en la noche o al revés. Para mí el vino es más de entremesa. Me encanta tomar una copa de vino al almuerzo. En la noche. Sano también. Sí, en la noche no, casi no tomo vino. Un whisky. ¿Qué No, muy poco. Whisky casi ya no tomo nada. ¿Pero le gusta el whisky? ¿Cuál es su trago de preferencia en su momento? Me gusta, pero bebo un poquito, muy medio el whisky. Reconozco que mi maestro me regaló un whisky japonés maravilloso. Dicen que el whisky japonés dicen que es muy bueno. Espectacular, yo creo que es lo mejor que he tomado en mi vida. Mi abuelo, por ejemplo, yo le pregunto por whisky porque mi abuelo, que hoy en día tiene unos 75 años, le gusta el whisky. Y de repente le gusta sentarse él llevó su propio whisky. Y le gusta de repente sentarse conmigo, con mi otro primo, con mi cuñado, que es parte de la familia básicamente. Y le gusta ir y servirse un whisky. Pero rico. En invierno sobre todo. Es fuerte, eso sí. Sí, pero con un harto frío. Papaya. Rico, un poquito de... Sí. Es como en el campo, más que whisky, uno toma ¿Qué tragos de campo. ¿Qué se toma? ¿Ah? El enguindao. Me tiene que... O guindao, simplemente guindao. Me lo tiene que traducir. Un licor que se hace de guinda seca. ¿Ya? Que tú a la guinda seca le echan aguardiente o pisco, depende de cómo te guste. Yo hago en mi casa. ¿Sí? Sí. Ahí. Es maravilloso. Podría invitarlo un día a probarlo. Y después lo puedes endulzar un poquito. ¿Con azúcar? Stevia. No, con azúcar, con goma puedes usar. O haces goma. ¿Cómo se llama? Un almíbar de azúcar. También lo puedes hacer en tu casa. Yo en la pandemia, fíjate, hice harto. Tengo un guindao ahí que debe tener fácil 5 o 6 años ya. Hay que probar. ¿Y lo probó ya? Sí, lo probé. Te voy a traer una botella de regalo. Ah, es. Bien. Muchas gracias, se lo acepto. Muy bueno. Vamos, ¿Y la caña de eso es fuerte? No, bueno, desde luego, si es un licor. Depende con qué lo hagas, ¿eh? Yo creo que te puede dar dolor de cabeza si lo haces con mucha aguardiente, un aguardiente que no sea de buena calidad. Si tú lo haces con pisco o con un licor de buena calidad, no. Un amigo. Claro, bueno, si te tomas una botella, desde luego que te va a dar caña, pues, Sí, pero eso es para tomar o beber un poco. Unos traguitos. Una copita, si se toma una copita chica. A mí, no sé, El ponche, ¿sabes? Clásico del campo. es como sangría, ¿no? El ponche con durazno, vino con durazno. Es como una sangría. Es que es distinta la sangría. ¿Cuál es la diferencia? El ponche normalmente es con vino blanco. La sangría es con vino Vino tinto. claro. Pero bueno, hay distinto. También se hace con frutilla, con chirimoya. Chirimoya alegre. Es rico eso. Fresco para el verano. ¿Y el jote? ¿Le gusta? Melón con vino. Pero con vino más cartonel, mala. No, qué cosa más Sí, mala. chileno, bueno, típico. Clos, Santa Elena. Los de piel. No, buenísimo. No, sí, ya para estómago un poco más de pescado, como dice. Guate Super caña, pescado. ¿tuvo algo que le haga hecho replantearse cosas en su vida? Bueno, en la juventud, desde luego, cuando uno salía. ¿Su examen de grado se lo vivió la celebración o no se celebró? Mi examen de grado. No recuerdo haber celebrado así una cosa ¿Tan fuerte estratosférica, fue? no. Fue tan buena que no se acuerda. No me acuerdo qué hice, porque no me recuerdo en particular. Seguramente disfruté ahí, celebré con familia, pero muy tranquilo. Perfecto. Nada, ninguna celebración apoteósica ni nada. Seguramente fueron 2 o 3 amigos, ¿sí? Su matrimonio fue más así. Sí, fueron 2 o 3 amigos, me acuerdo, de la casa. Yo vivía con mi abuela, acá en Santiago, y ahí celebramos un rato. Tuvieron mis papás. Sí, diría que eso. Y su mujer como la... Tuvieron mis papás, me acuerdo, ahora me voy recordando porque claro. Sí, me acuerdo que mi papá me llevó a la universidad ese día. Ah, fue con su papá. Claro, y mi mamá también. Porque hay gente que dice, no, yo quiero llegar solo. No, ellos me llevaron.
¿Nervioso? 3 de la tarde, me acuerdo. ¿Nervioso? Sí, con harto nervio. No había estudiado tanto. ¿Cómo? Estudié 5 meses para la... Ah, poco. Sí, pues tenía que trabajar, después había que ganar dinero, uno no podía perder el tiempo. Otra realidad. Otra realidad. Pero sí, compartí con ellos, lo diría en la tarde, con amigos. Desde luego nos tomamos unos tragos, pero Nada, otro mundo. nada, en otro mundo, sí. ¿Y a su mujer cómo la conoció? Ah. Último tema ahí, si, ¿cómo conoció a su mujer? Y si me quieres después hacer alguna pregunta. La conocí en la Universidad de los Andes. Yo hacía clase allá y ella estaba estudiando Derecho. Nunca le hice clase a ella. Y ahí nos conocimos. Yo estaba estudiando mi doctorado. Pero ¿cómo se acercó usted a ella? ¿Y se acercó a usted? ¿Quién le habló primero a quién? No, ella no sé si te voy a contar esto. No, si no me quiero, no me lo cuente. Dígame que es muy Lo podemos personal. cortar después. Pero ella un día tenía que hacer un trabajo y me pidió ayuda para encontrar algún material sobre el tema y ahí nos conocimos. Y después empezamos a salir, un tiempo después, me acuerdo fue un verano. Nuestras familias son familias que se conocen desde hace muchos años. Entonces, y ahí, bueno, después de que nos conocimos empezamos a salir y así, todo fue fluyendo bien. Todo se dio naturalmente. ¿Cómo supo usted que era ella? Porque eso es muy importante hoy en día, como la institución de matrimonio que está llamada. ¿Cómo usted, qué medida usted que uno ve en el otro, en su pareja, que uno tiene que decir, sí, estos son los atributos de la persona con la que yo quiero estar en mi vida? Un consejo para James, por favor. Sí. Lo necesita. Es algo que a mí me aterra, por ejemplo. Yo creo que- equivocarme. No sé, a mí me atrae la gente inteligente y ella es muy inteligente. Además de ser buena moza, desde luego, pero muy inteligente, tiene muy buenos valores, es muy correcta, es muy honesta. No sé, nos llevamos muy bien, uno empieza a congeniar, ¿cierto? A salir, compartes ambiciones, compartes muchas cosas. Hay te complicidad. llevas muy bien. Hay proyección. Hay proyección. Eso Desde luego te proyectas, claro, desde luego te empiezas a proyectar. ¿Es su cómplice? Pero sí, desde luego. Pero eso te empieza a gustar. La gente inteligente, la gente que quiere hacer cosas, la gente que tiene valores que son muy claros, que no los tranza por nada. Eso te gusta. Además de todo el resto, además de la atracción física, No, además, pero eso. además de que ser buena persona, hay que ser buena persona en la vida. Un alma amable, por decirlo así. Un alma amable, desde luego, un alma que no sé si un alma, pero una persona que se preocupa del otro, que es cariñoso, en fin. Bien. Yo creo que cada uno tiene que ver qué es lo que le gusta del otro, pero cuando uno encuentra esas cosas, que quizás no las ha encontrado con otro, ahí está. Bueno. Y para terminar, algo que me quiera preguntar usted a mí. ¿Por qué hicimos este podcast? Bueno, porque usted es una persona interesante, profesor. A mí me gusta mucho conversar y siento que bueno, el lema es todos tienen algo que decir. Y quitar este velo de que yo siento que cada día se pierde más el diálogo. Y saber poder conversar con todos. Siento que es una habilidad muy útil en la vida el poder conversar, el aprender de las vivencias de otra persona. Si no le pregunto solamente de derecho, de quería también saber de usted. O sea, el aprendizaje, porque tan poca vida que uno tiene y tan vasta vida que tiene otra gente que sería un desperdicio no aprovechar el don de poder dialogar y poder aprender y absorber experiencias de otras personas que le pueden ayudar incluso a tener un crecimiento incluso más acelerado del normal. No hay que tener miedo a preguntar, a mí me gusta eso, y siempre lo vi usted como una persona dispuesta a conversar. Usted nunca me hizo clase. Y sin embargo, las veces que tuve dudas o quise... De a poco nos hemos ido conociendo, ¿no? Usted me ayudó, gracias. Usted me conoce, yo al cuarto intento de querer salir antes lo logré. Y fue porque también, en parte fue porque usted me ayudó, me aconsejó, me prestó un manual, me dijo que unos tips como para ser más concreto.
que siento que ahora para que también me va a ayudar bastante en el momento que me toca hacer la cédula, porque básicamente también un concurso Hay que ser concreto ahí en 10 minutos. Hay de que... minutos. Uno no puede ahogar a la gente con información. Es verdad. Y usted tiene esas cualidades que yo, sí, bueno, en verdad yo siento que todo el mundo merece un espacio para poder contar algo de su historia. Y usted me dio la oportunidad, entonces yo le quería dar las gracias por este espacio que nos dio a mí y a Benjamín. Y muchas gracias. Yo le agradezco a ti y a Benjamín por este espacio. Fue muy interesante. Vio que no fue nada del otro mundo. No, para nada. Fue súper. Muy agradable, de verdad. Muy agradable. Súper. Y eso. Nos A ver, vemos. ¿a quién desafía ahora de la facultad a que se atreva a venir? ¿A quién vas a desafiar? ¿A quién usted desafía usted de la desafía facultad mirando la para cámara? que... Acá está. ¿A quién invita usted a que se atreva a venir al Código Librado? Bueno, si quiere mojar. No se quiere mojar. No, tú podrías. Bueno, es que todos son interesantes. Puede haber uno más entretenido que otro, no lo sé, pero. Pero uno que usted quiera que lo desafíe. Alguien que quiera escuchar a usted. Conversar conmigo. Yo creo que Y con nosotros. sería interesante el profesor José Manuel Díaz de Valde. Sería interesante saber de su Historia. cosas de él, saber su historia. A mí me parece muy interesante. Puede tener muchas cosas. Vamos a ver si es que Sí. acepta. Ayúdenos usted, po. Ayúdenos usted cuando le hagamos No, la... tuve una conversación muy grata con el señor Hudson. No nos conocemos de nada con ese profesor. Y también puede ser muy interesante el profesor Julio Alvear. Julio Alvear. Yo lo conozco a él. Él también entrevista, entrevista a muchas Sí, personas. de todas maneras, yo he visto Y hartas puede ser entrevistas. interesante entrevistarlo a él, ¿no? Sí, que el Bueno, entrevistador se ha entrevistado. Claro. También. A mí, un profesor que particular que también me interesa bastante es su vecino. Matías Pascuali. Don Matías Pascuali. Yo creo que todos pueden ser interesantes y te pueden contar mil cosas de la vida y anécdotas. Pero bueno, ahí te dejé dos. Estamos en contacto. Gracias, profesor. Muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Algún último mensaje que quiera dar? A la gente que acá, quiera acá. dar? A la gente que ingresa, por ejemplo, en marzo, o algún mensaje que quiera dar. Un mensaje a los estudiantes nuevos, a que desde el principio se pongan las pilas, a estudiar, a tomarse en serio su carrera y a apasionarse con el derecho. Por algo están estudiando derecho. O sea, el que no quiere leer, el que no le gusta leer, no sé qué está haciendo en derecho. Tiene que... Todos ¿Te partimos fijas que siempre las abuelitas a uno le decían, ¿te va bien en historia? Ah, tú vas a estudiar derecho. De hecho no te decían derecho, vas a estudiar leyes. Te decían así. Equivocado. Tienen que ser Y muy chicos. no es así, te puede gustar la historia, pero lo fundamental es querer leer. Que te gusta leer, desde luego, porque puede estudiar derecho, bueno, y que le guste lo jurídico. Pero eso, que se tomen en serio su carrera, que si van a hacer gastar dinero a sus padres en pagar una carrera que Que no sea más mala. barata, tómenselo en serio. Si ya es hora de madurar y de dejar de chacotear. O chacotear un rato, pero en los momentos que corresponden. En su ¿cierto? debido momento. De lunes a viernes o de lunes a sábado se estudia y el domingo se chacotea un rato. Ya, ¿y qué equipo es? No me puedo decir que me diga de qué equipo hincha. El último, y ahí cortaba. ¿De qué equipo? No, es que no soy de un equipo particular, pero de los que más me gustan en Chile, te diría, sí, Colo-Colo. Bien, la Católica. perfecto. No, Católica. No me gusta la Chile. Bien, No, bien. está bien, No, no me perfecto. gusta la Chile. No tienen estadios. No tienen estadio. No tienen corazón. Pero Colo-Colo, la Católica. Sí. ¿El Católica? Colo-Colo, sí. Pero cuando ha tenido... Es bonito el estadio. Sí, qué bonito el estadio y hubo un tiempo también que jugaron muy bien. O sea, no, bueno, cómo jugaron. O sea, Colo-Colo 2006 no tiene nada que verle. No, bueno. Tiempo pasado. Colo-Colo creo que